Ok, buenas noches, Jasmine y Nelson. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, profesor. Bien, gracias a Dios. Jasmine, buenas noches. Jasmine como que se fue. Dejó la lacto prendida y se fue. Ok. Bueno, buenas noches. Sean bienvenidos ustedes a la clase donde este no es tema. Vamos a estar viendo lo que son las curvas IPR. El gráfico de las curvas IPR. Vamos a realizar un ejercicio de la IPR lineal, ¿ok? Y vamos a ver cómo se grafica ese tipo de curva. Ya nosotros vimos una clase donde veíamos cómo se calculan los diferentes tipos de índice de productividad para índice de productividad constante e índice de productividad variable. Vimos lo que era cómo trabajar con la curva de Vogel, la tabla, cómo se entra, para qué sirve y qué datos vamos a obtener en esa tabla, en esa curva. Ahora, hoy vamos a ver lo que son como ya les comenté, el trazado o el de la curva IPR, específicamente para los casos de una IPR lineal. Comenzando un poco para hablar de lo que es la curva IPR, tenemos que ir aclarando ciertos puntos importantes dentro de lo que es el estudio de las curvas IPR. Y en esos puntos importantes entra lo que es la ley de Darcy para flujo radial. No me voy a enfrascar mucho en la ley de Darcy porque ese tipo de ley o ese tema, ustedes lo tuvieron que haber visto a nivel de yacimientos 1, cuando hablaban de ley de Darcy. Acabamos a tocar de manera superficial la ley de Darcy, qué vamos a calcular con esa ley y para qué nos va a servir. Por medio de la ley de Darcy se puede determinar que a mayor presión, vamos a tener un minuto acá, porque van a seguir. Ok. La ley de Darcy nos dice que se puede determinar que a mayor presión o a mayor diferencial de presión, mayor será el volumen de fluido producido, partiendo desde el punto de vista que el área de drenaje es circular, específicamente para lo que es la ley de Darcy para flujo radial. Por lo tanto, Darcy propuso una ecuación la cual permite calcular la tasa de producción de petróleo que será capaz de aportar un área de drenaje de forma circular hacia el pozo productor bajo condiciones de flujo continuo. Darcy plantea esta ecuación que está acá. Nosotros vemos que este término, este logaritmo que está acá de esta división, representa esa condición que él supuso a la hora de plantear esta ecuación, que existía un drenaje o se estaba drenando el área de circular, un área de drenaje circular. En este tipo de ecuación, nosotros vamos a tener lo que es el Q-sub-O, que no es más que la tasa de producción de petróleo. Cuando hablamos de caudal de petróleo, estamos hablando de barriles brutos, barriles de petróleo, perdón, producidos por día. La H es el espesor de la arena productora. La RE es el radio del área de drenaje. El RW es el radio del pozo. La S va a significar el factor de daño físico. Para S mayores que 0 es un pozo con daño y para S menores que 0 va a ser un pozo
estimulado. Este tipo de factor de daño de formación es un factor adimensional. Es decir, que cuando yo les dé un ejercicio y les diga que el factor de daño es tanto, no va a tener ningún tipo de unidad. El mu sub O es la viscosidad de petróleo. Este elemento que está acá es el elemento representativo a lo que es el factor volumétrico, ¿ok? En este caso sería de petróleo, que sería este elemento que está acá. La K sub O es la permeabilidad efectiva del petróleo. La PWS es la presión del yacimiento a nivel de las perforaciones. La PWF es la presión del fondo fluyente a nivel de las perforaciones. Esos son todos los elementos que nosotros nos vamos a conseguir a nivel de la ecuación propuesta por Darcy. La tasa de producción, ¿ok? Que nosotros hablábamos a nivel de el índice de productividad, va a ser una tasa de producción de caudal líquido. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de caudal líquido, esto va a hacer referencia a lo que es la producción neta de los líquidos que produce el yacimiento. Es decir, que vamos a considerar lo que es la tasa de petróleo más la tasa de producción de agua. Esto matemáticamente se expresa que Q sub L va a ser igual a el caudal de petróleo más el caudal del agua. Es decir, que el caudal líquido es la suma de los dos fluidos líquidos que yo estoy produciendo a nivel del yacimiento. Y sabemos bien que nosotros podemos producir petróleo y podemos producir agua a nivel de fluidos líquidos. Por lo tanto, utilizando lo que es la ecuación reducida de Darcy, se tiene que nosotros podemos calcular por medio de la ecuación planteada por Darcy el caudal de petróleo y el caudal de agua. En el caso de que nosotros calculemos el caudal de petróleo, todos los elementos relacionados a nivel de nuestra ecuación van a estar asociados a el caudal de petróleo. Por eso nosotros hacemos referencia a la permeabilidad relativa al petróleo. El espesor de la arena neta va a ser el mismo tanto para calcular el caudal de agua como para calcular el caudal de petróleo. Igualmente las presiones, tanto estáticas como de fondo fluyente. La viscosidad y el factor volumétrico van a variar porque tanto el agua como el petróleo van a tener su viscosidad. Y asimismo también va a pasar con el factor volumétrico. Tanto el petróleo como el agua va a tener su factor volumétrico. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos acá, ya no sería K sub O, sino que sería K sub W, mu sub W, y este sería el factor volumétrico del agua. Acá yo cometí un error y dejé sub O, pero en este caso sería sub W porque estaríamos calculando el caudal de agua. Entonces, recordemos siempre, para calcular caudal de petróleo, podemos utilizar la misma fórmula expresada por Darcy, pero vamos a tomar los valores relacionados al petróleo. Y si queremos calcular el caudal del agua, nosotros debemos de relacionar las propiedades asociadas al agua. Ahora bien, en base a esta ecuación, nosotros podemos ajustarla y podemos calcular directamente el caudal de líquido. La fórmula quedaría de esta manera. Para calcular el caudal de líquido, entonces nosotros deberíamos de considerar y sumar tanto las propiedades asociadas al petróleo más las propiedades asociadas al agua. Allí entonces nosotros estaríamos considerando tanto las propiedades de los dos líquidos que nosotros estamos produciendo, que en este caso sería el agua y el petróleo. Para entonces calcular directamente el caudal del líquido, nosotros podríamos utilizar esta fórmula que nosotros tenemos acá. Despejando de esa fórmula, nosotros podemos determinar específicamente la presión de fondo fluyente. Teniendo los datos anteriores,
nosotros podemos ir directamente conociendo el caudal líquido producido. Yo puedo determinar cuánto es la presión de fondo fluyente a este caudal de líquido producido. Despejando y realizando las operaciones matemáticas necesarias, nosotros nos quedaría la fórmula de esta manera. Recuerden, si yo les doy todos los datos a nivel del ejercicio, incluyendo el caudal de líquido, y les pido determinar la presión de fondo fluyente, ustedes utilizarían esta fórmula que está acá. Ya ahorita vamos a realizar un ejercicio muy distinto a los ejercicios que realizamos en la clase pasada. Ya este es un ejercicio más práctico, donde vamos a calcular lo que es el caudal de petróleo, caudal de agua, y vamos a realizar diferentes cálculos de presión estática, de presión de fondo fluyente. Flujo de fluido a nivel del yacimiento. Ese es un tema que ya nosotros habíamos desarrollado a nivel del trabajo de investigación. Lo discutimos en la clase que tuvimos sobre la discusión de trabajo. Acá les recuerdo un poco lo que es el flujo semicontinuo o pseudo. Este es un tipo de flujo donde la distribución de la presión a lo largo del área de drenaje cambia en función al tiempo, pero a una tasa constante. Es decir, que la variación de la presión en base a el tiempo va a ser constante. Por eso se le dice semicontinuo. Se presenta cuando se pseudoestabiliza la distribución de presión en el área de drenaje de un pozo perteneciente a un yacimiento finito, de tal forma que en el borde exterior de dicha área no existe flujo, bien sea porque los límites del yacimiento constituyen los bordes del área de drenaje o porque existen varios pozos drenando áreas adyacentes entre sí. Las ecuaciones homólogas a las anteriores, pero bajo condiciones de flujo continuo, son las siguientes. Se plantea la misma ecuación, ¿ok?, que presentaba Darcy cuando hablaba de que se drenaba un área circular a nivel del pozo. Ahora, Darcy le suma 0,75 y un factor para ajustar la ecuación a este tipo de flujo. Este es el estado de flujo más utilizado para estimar lo que es la tasa de producción de un pozo que produce bajo condiciones estables. Ahora bien, el índice de productividad para flujo continuo y vamos a determinar lo que es el índice de productividad para flujo semicontinuo. Para flujo continuo, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Y para flujo semicontinuo, estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos. Vemos que para flujo continuo, la expresión del área de drenaje circular se va a sumar al factor de daño de formación. Para flujo semicontinuo se le agrega este factor que le resta a la expresión del logaritmo y se le suma al daño de formación. Esa es la diferencia de las ecuaciones a nivel de cada uno de los tipos de índice de productividad que nosotros vamos a calcular. Ahora bien, ¿qué entonces vamos a colocar acá? Acá en caudal de petróleo sería este caudal que nosotros calculamos con esta fórmula, y caudal de agua sería esta fórmula que nosotros calculamos para determinar el caudal del agua. En el caso del flujo semicontinuo, si trabajamos con este tipo de flujo, el caudal de petróleo se va a calcular con esta fórmula que está acá, y el caudal de agua se va a calcular con esta fórmula que está acá. Debemos estar pendientes cuando el ejercicio nos diga si es un flujo continuo o es un flujo semicontinuo, porque de eso va a depender el uso de fórmula que nosotros vamos a usar para lograr resolver y determinar los diferentes caudales. En las relaciones anteriores se va a utilizar lo que es la tasa bruta de petróleo más agua. Pero es importante que ustedes tengan en consideración esto. En pozos donde no exista producción de agua, solamente se va a considerar lo que es la tasa de petróleo. Si ustedes ven que a nivel de un ejercicio, yo solo les doy la tasa de petróleo, ustedes van a considerar que no existe producción de agua. Si yo no les doy ningún tipo de dato asociado al agua, ustedes consideran de una vez que no hay producción de agua
y el caudal de líquido va a ser igual al caudal de petróleo. Las siguientes escalas que yo les muestro acá se puede utilizar para clasificar los pozos de acuerdo a su productividad. Esto es importante que ustedes lo conozcan y los tengan por allí anotado, porque en los ejercicios yo les voy a mandar a ustedes a que categoricen, clasifiquen el pozo en base a su índice de productividad. Y en base a su índice de productividad, si un pozo tiene un índice de productividad mayor o igual a 1.5, entonces se considera que un pozo es buen productor. Si el índice de productividad varía y es menor que 1.5, pero puede ser mayor a 0.5, mayor o igual a 0.5, entonces nosotros evaluaríamos y clasificaríamos ese pozo como regular productor. Si el índice de productividad es menor a 0.5, nosotros entonces diríamos que el pozo es pobre productor, o como comúnmente se conoce a nivel de la industria petrolera como un pozo perro. Si el índice de productividad supera los 2.0, entonces allí nosotros evaluaríamos y le diríamos que el pozo es de excelente productividad. Entonces, cuando yo les mande a decir que clasifiquen el pozo de acuerdo a su índice de productividad, ustedes deben de calcular el índice de productividad y en base a esta tablita que está acá, estas escalas, ustedes van a decir si el pozo es buen productor, si el pozo es de regular productor, pobre productor o es excelente productor. Ahora bien, la eficiencia de flujo ustedes también la lograron definir a nivel del trabajo de investigación. Y entonces la eficiencia de flujo va a expresar lo que es la relación matemática que existe entre el índice de productividad real y el índice de productividad ideal. El índice de productividad se calcula asumiendo que no existe daño de formación. Ese sería el índice de productividad ideal. Y mientras que el índice de productividad real se calcula asumiendo daño de formación. Vamos a ver. Ok, ya entró Daniel. Bueno, y ahí debería entrar. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo bien. ¿Todo bien, Nelson, Jasmine? Sí, todo bien, profe. ¿Alguna pregunta, Jasmine? Todo bien, profe. No, todo bien. Mucho gusto, Jasmine. Te gusta, profe. Ok, Dailibet, tú te vas integrando. Bueno, ya vamos casi que por la mitad de la clase, pero aún no hemos llegado al ejercicio, que es lo más importante. Entonces hablábamos de lo que era la eficiencia de flujo y no es más que una relación matemática que obviamente relaciona el índice de productividad real con el índice de productividad ideal. El índice de productividad ideal se calcula asumiendo que no existe daño de formación y el índice de productividad real, ¿ok?, se calcula asumiendo que existe daño de formación. Ahora sí, llegamos a la parte más importante de la clase, que es los ejercicios. Acá es un ejercicio mucho más práctico que los de la clase pasada, donde solamente eran ejercicios para que ya se fueran relacionando con lo que era el cálculo de índice de productividad. Acá son ejercicios más complejos, donde se dan una mayor cantidad de datos relacionados al pozo, donde queremos realizar el estudio, y existen diferentes puntos de los cuales nosotros debemos de determinar. El ejercicio dice, un pozo tiene un diámetro de 12,25 de pulgada bajo condiciones de flujo semicontinuo. Acá ya nos está limitando el uso de las ecuaciones. Ya nos está diciendo que es flujo semicontinuo. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula y las ecuaciones, no, para acá. La fórmula y las ecuaciones asociadas
acá, al flujo semicontinuo. Drena de un área circular de 160 acres de un yacimiento que tiene un espesor de 40 pies y una presión estática promedio de 3000 LPC. Además, se conoce del pozo los siguientes datos. Nos da el factor volumétrico del petróleo, el factor volumétrico del agua, la viscosidad del petróleo, nos da la viscosidad del agua, nos da la permeabilidad del petróleo, la permeabilidad del agua y nos da el factor de formación. Vean lo que yo les comentaba al principio de la clase, que el factor de daño de formación es adimensional. Yo les digo acá que el factor S o el factor skin es 10, sin unidad, porque este factor es adimensional. Dado el ejercicio y los datos del ejercicio, nos pide determinar lo que es la tasa de producción total para una presión de fondo fluyente de 2400 LPC. Nos pide determinar la productividad del pozo. Nos pide determinar si el pozo no tendría daño de formación. Esto hace referencia al daño de formación. ¿Cuál sería el índice de productividad? Y por último, nos pide determinar que cuál sería la PWF, la presión de fondo fluyente, para producir la misma tasa actual si se elimina el daño de formación. Todo esto nosotros lo vamos a calcular en base a todos estos datos que nos está dando el ejercicio, y vemos que el primer punto que nos está solicitando el ejercicio nos pide calcular la tasa de producción en base a una presión de fondo fluyente que es 2400 LPC. Ahora bien, para determinar la tasa de producción total se utiliza lo que la siguiente fórmula, calculadas allá, mostradas allá unas páginas más atrás donde nosotros decíamos para flujo semicontinuo, donde se añadía este factor que está acá, esta constante, 0,75. Y vamos a tenerlo para el caudal de petróleo y también para el caudal de agua. Para el cálculo del área de drenaje, ¿ok? Nosotros necesitamos ubicar este señor que está acá, que sería RW, que sería el radio del pozo. Ahora bien, nosotros lo podemos determinar por medio del área de drenaje, que no es más que igual a pi por el radio de drenaje al cuadrado. El radio de drenaje va a ser igual a la raíz cuadrada de el área entre pi. Y eso va a ser igual. ¿Cuánto es el área de drenaje acá? Nos dice que era 160 acres. Por lo tanto, nosotros multiplicamos los 160 acres por 43.570 pies cuadrados entre 3.1416. Y eso nos da que el radio va a ser igual a 1489,48 pies. Ya nosotros tenemos lo que es el radio de drenaje. Ahora bien, ya va. Deme un minuto. Que llegó mi niña. Ok. Listo. Ahora bien, para calcular el radio del pozo, nosotros vamos a utilizar el diámetro del pozo, que nos decía que el diámetro del pozo es igual a 12,1/4 de pulgada. Nosotros vamos a dividir ese diámetro entre 2 para que nos dé el radio. Y ese radio, como nosotros lo tenemos en pulgada, lo tenemos que llevar a pies. Y hacemos un factor de conversión y nos da que el radio del pozo va a ser igual a 0,51 pies. Ya determinado lo que es el radio de drenaje y el radio del pozo, que eran dos elementos necesarios
para realizar los cálculos de los caudal, tanto de petróleo como del agua, entonces vamos a proceder para calcular y sustituir en ambas ecuaciones todos los datos que nosotros tenemos para calcular el caudal de petróleo y el caudal del agua. El caudal de petróleo va a ser igual. Entonces comenzamos en cada una de estas fórmulas, vamos a sustituir los valores. Nos dice que es 0,00708 por la permeabilidad del petróleo. Pero la permeabilidad del petróleo nos la da acá, que nos dice que son 30 milidarcy. Nosotros sustituimos acá los 30 milidarcy por el espesor de la arena, que son los 40 pies. La presión estática, el ejercicio nos decía que era 3000 LPC, menos la presión de fondo fluyente, que nos los condicionaba cuando nos solicitaba calcular los caudales de producción, que eran 2400 LPC, nos da la viscosidad del petróleo, el factor volumétrico del petróleo, por el logaritmo del radio de drenaje, que lo calculamos en la lámina pasada, el radio del pozo, que lo calculamos en la lámina pasada y realizamos el factor de conversión, menos 0,75, que es el factor constante, más 10, que es el daño de formación. Y esto nos da que para estas condiciones, a una presión estática de 3000 LPC y una presión de fondo fluyente de 2400, nosotros podemos producir 246,55 barriles por día. ¿Barriles de qué? De petróleo. Y así lo hacemos con el caudal del agua. Sustituimos cada uno de los valores. Recuerden que la permeabilidad la da para el agua, la viscosidad la da para el agua y el factor volumétrico lo da para el agua. Este dato, que es la presión de fondo fluyente, lo condiciona el ejercicio. Estos dos datos nosotros los calculamos y sabemos que el daño de formación es 10. Para estas condiciones nosotros podemos producir 57,93 barriles de agua producidos por día. Ahora bien, ¿cuánto sería entonces el caudal de líquido o tasa de producción total? ¿Okay? Que es lo que nos pide acá. Miren que nos pide la tasa de producción total para una presión de fondo fluyente de 2400. Ya nosotros calculamos la tasa de petróleo y la tasa de agua. Ahora, ¿qué hacemos? Para determinar la tasa de líquido, sumamos la tasa de petróleo o el caudal de petróleo más el caudal del agua. Y eso nos da 304,48 barriles brutos producidos por día. ¿Y por qué son barriles brutos? Porque nosotros estamos produciendo, estamos metiendo en uno solo lo que son los barriles netos de petróleo y los barriles de agua. La suma de ellos dos se considera como barril bruto. En la letra B nos pide determinar la productividad del pozo. ¿Se recuerdan aquella clasificación, la escala de índice de productividad, donde ustedes podían clasificar la productividad de un pozo? Bueno, acá nosotros la vamos a utilizar. Pero para poder clasificar la productividad de un pozo, debemos de calcular el índice de productividad. Y en la clase pasada nosotros veíamos que el índice de productividad va a ser igual al caudal líquido, petróleo más agua, entre el diferencial de presión, que sería presión estática, menos la presión de fondo fluyente. Sustituimos, el caudal de líquido nos dio 304,48 barriles brutos por día, entre los 3000 LPC, que es la presión estática, menos los 2400, que es la presión de fondo fluyente. Eso nos da que nosotros vamos a tener un índice de productividad de 0,507 barriles brutos por día, por cada LPC. Es decir, que por cada LPC que yo disminuya, yo voy a ganar en producción 0,507 barriles.
de caudal líquido. Por lo tanto, calculado el índice de productividad, nosotros podemos determinar que el pozo es de productividad regular, ¿ok? En base a esta escala que está acá. Porque si el índice de productividad es menor que 1.5, porque nos dio 0,507, pero es mayor que 0,5, porque nos dio 0,507. Por lo tanto, es mayor que esto. Entonces, por ende, nosotros decimos que es un pozo regular o de regular producción o regular productividad. Ok, ya determinada lo que es la productividad del pozo y dijimos que era regular, ya tenemos el paso A calculado y el paso B que dijimos que era regular. Vamos al paso C, sería el tercer paso. Nos dice, si el pozo no tendría daño, ¿cuál sería el índice de productividad? Bueno, nosotros vamos a utilizar las mismas ecuaciones que nosotros teníamos allá, pero ahora se debe de calcular el caudal de líquido asumiendo que no hay daño de formación, es decir, que el factor S va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos vamos acá a este lado de la ecuación. Recuerden que vamos atrás. Acá la relación era menos 0,75 más S. Pero si ese es 0, yo puedo eliminar esto y me queda solamente esta parte que está acá. Logaritmo del radio de drenaje entre el radio del pozo menos 0,75. No le sumo nada porque el daño de formación es 0. Por eso yo utilizo acá la fórmula sin S. Igualito como hicimos al principio, sustituyo todos mis valores, pero asumiendo que el daño de formación es 0. Por lo tanto, si nosotros decimos que no hay daño de formación, nosotros podemos producir 587,60 barriles de petróleo por día. Miren la comparación que hay. Acá, caudal de petróleo que lo calculamos asumiendo un daño de formación de 10, nos da 246,55. Si asumimos que no hay daño, podemos llegar a producir 587 barriles de petróleo. Y asimismo lo hacemos con el agua. Hola. Sustituimos todos los valores relacionados al agua, pero en este caso nosotros consideramos que el daño de formación es 0. Y si nosotros consideramos que el daño de formación es 0, podemos llegar a producir 138,18 barriles por día. En comparación con el anterior, que asumiendo el daño de formación, podemos llegar a producir 58 barriles aproximadamente. En este caso, podríamos llegar a producir 138 barriles. Calculado el caudal de petróleo y el caudal de agua, asumiendo que no hay daño de formación, entonces ahora sí podemos calcular lo que es el índice de productividad. Sustituimos a nivel del índice de productividad, la ecuación del índice de productividad. Ahora, como estamos asumiendo que no hay daño de formación y cuando veíamos ahorita eficiencia de flujo, decíamos que el índice de productividad ideal es aquel que se calcula asumiendo que no existe daño de formación. Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a calcular es el índice de productividad ideal. Va a ser igual al caudal de líquido entre la PWS, que es la presión estática, menos la presión de fondo. Eso va a ser igual a la suma de los dos caudales que nosotros acabamos de calcular entre el diferencial de presión, que es 3000 LPC menos los 2400 LPC. Y eso nos daría a nosotros un índice de productividad de 1,20 barriles brutos por día por cada LPC. Es decir, que por cada LPC que yo vaya a disminuir, asumiendo este índice de productividad ideal, yo voy a ganar 1,20 barriles brutos por día a mi producción. ¿Aló? Profe, hay gente en la sala de espera. Ok, gracias.
Yo creo que ya Ramón podría entrar. Ahora bien, ya calculado el índice de productividad ideal, vamos al siguiente paso que nos pide calcular cuál sería la PWS para producir la misma tasa actual si se elimina el daño. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar esta fórmula. Vamos para acá atrás. Vamos a ver si el sistema me lo permite. Esta ecuación que yo les daba por acá, donde decíamos que era PWF, conociendo el caudal líquido. Esta señora que está acá. Para el último paso del ejercicio, vamos a utilizar esta fórmula porque ya nos están dando el caudal de líquido, que fue lo que nosotros calculamos ahorita, un caudal de líquido ideal. Entonces, vamos a utilizar esa ecuación para calcular el último paso que nos está pidiendo el ejercicio, que es la PWF, asumiendo que no existe daño de formación. Por lo tanto, conociendo el caudal líquido, que es la sumatoria de este más este, nosotros sustituimos el resto de los elementos de la fórmula y nos da que para esta condición de caudal de líquido, nosotros deberíamos de tener una presión de fondo fluyente de 2.940,89 LPC. Nosotros necesitamos esta presión para poder producir esta cantidad de caudal líquido, considerando que no existe daño de formación. Esa es la interpretación de este valor. ¿Qué significa este valor? Es decir, que si yo les doy el valor y yo les pregunto, analicen qué significa la PWF de tanto. En este caso del ejercicio, ustedes podrían decir que para poder llegar a producir la cantidad de esta sumatoria de caudal de líquido, nosotros deberíamos de tener a nivel de la presión de fondo fluyente 2.940,89 LPC bajo las condiciones ya dadas del ejercicio, con un espesor de arena de 40 pies. Eso es lo que significa esta presión de fondo fluyente. Y acá entonces nosotros terminaríamos el ejercicio relacionado a lo que son los cálculos de índice de productividad y de presiones de fondo fluyente y de cálculos de petróleo y de agua a nivel de los flujos semicontinuos o continuos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, ¿No hay preguntas? se entendió el ejercicio. De todas maneras, en la clase usted la deja en el aula, en la ensaya, o no la vuelve a recargar allá. Pregunta. Sí, correcto. La clase está siendo grabada. La clase está siendo grabada y se las dejaré allí a nivel de la plataforma. E incluso vamos a dejar la clase hasta acá, hasta este ejercicio. ¿Ok? Para no saturarlo, que ustedes puedan practicar y mejorar los cálculos con respecto a estos tipos de ejercicios. Y vamos a programar la siguiente clase, donde entonces vamos a comenzar acá en pruebas de flujo. Vamos a ver lo que son curvas IPR de oferta, las curvas de demanda y oferta, BLP e IPR. Vamos a ver los diferentes comportamientos de las curvas. Vamos a realizar la clase que viene para no saturarlo. ¿Ok? Un ejercicio donde estás. Aquí está. Un ejercicio para lo que es el trazado de la curva IPR. ¿Ve? Acá yo les pido trazar la curva IPR. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase para no saturarlo
Y como dicen por allí, no se me vuelvan locos ustedes con tantos números y tantos ejercicios. Vamos a dejar la clase hasta este ejercicio que lo logramos resolver completo. Eran 4 elementos, 4. Nos estaban pidiendo calcular o realizar 4 cálculos distintos. Ya los realizamos, asumimos lo que tuvimos que asumir, realizamos los cálculos necesarios y logramos determinar lo que son presiones de fondo fluyente y lo que es caudal de petróleo y caudal de agua. ¿Les parece así? Para no saturarlos, Sí, profe. igual la clase va a quedar grabada. Yo se las voy a dejar allí a nivel de la plataforma con un enlace cargado a YouTube para que ustedes puedan ver y puedan volver a estudiar lo que son los cálculos de índice de productividad. ¿Les parece? Profe, una pregunta. Sí, profe, está bien. Dígame, Dailibet. ¿Esta diapositiva va a estar disponible en Saya? No, Dailibet, les dejo es el video grabado, pues la clase. Y allí en la clase obviamente está la presentación, la diapositiva. Ok, chévere. ¿Capiche? Ustedes pueden volver a ver la clase cuantas veces ustedes quieran verla y va a estar allí indefinida la clase a nivel de la plataforma de YouTube. Yo les paso el enlace a ustedes, es más, se lo cargo a nivel de la plataforma, lo pueden ver tantas veces ustedes la puedan ver para que puedan ver los detalles de los ejercicios, dónde se suma, dónde se resta, cuál es la permeabilidad, cuál es el espesor, cuáles son el logaritmo de qué radio con qué radio, lo pueden volver a ver, ¿ok? Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy completamente a la orden. Recuerden, en el horario comprendido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ok? Traten de ver la clase anterior, porque en la clase que viene vamos a utilizar lo que es la curva de Vogel, que yo se las explico en la clase anterior, sería en la clase anterior de la discusión del trabajo, donde vimos índice de productividad. Allí yo les explico cómo usar la curva de Vogel y la vamos a usar en los próximos ejercicios. Por lo tanto, es importante que ustedes vean esa clase para ver cómo se usa la curva de Vogel. ¿Ok, muchachos? Sí, profe. Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar como finalizada la clase del día de hoy. Reiterando que estoy completamente a la orden para cualquier duda o cualquier inquietud. ¿Les parece? Sí, profe. Ramón, pendiente que tienes que entregar el trabajo el 19, ¿ok? Sí, profe, estoy en eso. Te inscribiste fuera de tiempo, pues. Sí, profe, yo Después que los estoy en muchachos. eso. Ok, Ramón, excelente. Bueno, muchachos, feliz noche y espero tengan excelente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego. Hola, profe, buenas noches, gracias. Sí, hasta luego, profe.